Muy buenos días, jóvenes y señoritas, estudiantes del colegio Blenquir. Esperando que se encuentren muy bien de salud, vamos a continuar con las clases virtuales. Pero antes de iniciar, vamos a escuchar las pequeñas recomendaciones de Blenquir Cuidados. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala. Bien, jóvenes y señoritas, habiendo escuchado las pequeñas recomendaciones de Blenquir Cuidado, hoy viernes 27 de noviembre de 2020 vamos a continuar con las clases virtuales. En esta oportunidad se va a trabajar el curso de Economía con el salón de selección 3. Bien, jóvenes, ya nos falta solamente 3 días y se va el mes de noviembre, inicia pues diciembre, lo que viene es la Navidad. Ya, chicos, en esta oportunidad, jóvenes, vamos a trabajar pues lo que viene a ser un tema bastante importante sobre qué es crisis. Muchas veces pues algunos están en crisis emocional, crisis económica, etc. Los acuerdos, jóvenes, estar atentos a la clase, realizar las tareas en casa, no se olviden de desarrollar su práctica en la plataforma, de la misma manera sus libros o cuadernos, y también pues apoyar a papá o mamá en los deberes, quehaceres que hay en la casa para poder apoyar. El propósito, profe, que de la clase, analizar las características sobre las crisis. Muy bien, economía, las crisis. Cuando hablamos, jóvenes, de crisis, profe, se está haciendo referencia, profesor, cuando la economía se declive, ¿no? Hay un declive de la economía, recesión, baja, ¿ve? Y como consecuencia, jóvenes, como esto, pues hay pérdida de trabajo, desempleo, hay hambruna, etc. ¿Sí? Entonces, profesor, ahorita el Perú está en crisis económica, profesor. Ahorita ya va a empezar prácticamente el Perú, ¿a qué, profe? A entrar en una crisis económica social. La semana pasada, cuando el presidente pues Merino estaba en el gobierno, el expresidente Merino, el pueblo pues pedía que renuncie. Entonces eso también es un tipo de crisis, pero es una crisis política, ¿ya? En esta oportunidad, joven, vamos a trabajar lo que viene a ser la crisis económica, todo lo que viene a ser sentido pues a la economía, al dinero. Más no vamos a tocar lo político, ni mucho menos pues en la crisis social. Y peor aún, chicos, en crisis sentimental, que ustedes pues muchos de ustedes se encuentran ahorita en una crisis de amor. Bien, la crisis. ¿Qué entendemos, chicos, por las crisis? Las crisis, jóvenes, son perturbaciones o anormalidades graves que se producen pues dentro del proceso económico durante un tiempo determinado. Este tiempo, jóvenes, no sabemos que puede ser un mes, 2 meses, medio año o un año. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más, profe? Las crisis, jóvenes, afecta a la producción, afecta del mismo modo el gasto que se ha hecho, a la inversión, a la oferta monetaria y pues posiblemente también a las reservas internacionales, el crédito. En suma, jóvenes, el país se hunde en un grave problema económico. Como estamos viendo pues ahorita el Perú se está endeudando, jóvenes, se está endeudando cada vez más y más, porque cuántos millones y millones ya pues está gastándose en esta crisis que se ha venido dando sobre la pandemia. Entonces, ¿qué está haciendo el Perú? Se está hundiendo poco a poco pues en el problema económico, está endeudando, ¿ven? Debido a esto, jóvenes, debido pues a esta crisis que se va a generar, va a haber, ¿qué cosa? Desempleo, las personas no van a trabajar, va a haber recesión económica. El Perú, en vez de crecer, va a estar ahí estancado, ¿no? Y aún más de repente va a decaer. Déficit comercial,
¿Qué nos quiere decir, jóvenes? Cuando hay un déficit comercial no va a haber pues una circulación comercial estable. Extrema pobreza. Los más pobres, ¿quiénes vamos a ser los más perjudicados, jóvenes? Las personas de clase media y la clase baja. Ellos vamos a sufrir más. ¿Por qué? Van a ser los costos de los alimentos. Va a haber, ¿qué cosa? Profesor, un desempleo. Muy bien. Características de las crisis. Vamos a ver. Encontramos tres características. El primero dice periodicidad. ¿Qué es periodicidad, profe? Es un fenómeno pues que se manifiesta cada cierto tiempo, pero no se puede predecir cuándo se va a dar o cuándo no se va a dar. Entonces la periodicidad, jóvenes, es un fenómeno pues que se da en la economía cada cierto tiempo, pero esto no se puede predecir cuándo va a llegar o cuándo no va a llegar. ¿Ya? Muy bien. La tendencia a propagarse allá. Se inicia, jóvenes, en un sector de la economía, ya, solamente en un puntito. Luego, poco a poco, jóvenes, va afectando pues lo que viene a ser a la economía, finalizando, o en este caso terminando a afectar a toda la economía. ¿Ve? Tendencia a propagar. ¿Qué quiere decir propagarse? Empezamos de un sector de la economía, de una parte de la economía, y pues genera a la totalidad de la economía. Cuando hablamos, jóvenes, distinta intensidad, en aquí pues podemos ver, jóvenes, que cada país supera de diferente manera y en diferente tiempo su crisis. ¿A qué ejemplo? Rusia. Rusia, profesor, su crisis que está viviendo pues ahorita con esta crisis de la pandemia, ellos ya están ahí continuamente desarrollando, continuamente saliendo de esta crisis. En cambio el Perú ni empezamos aún todavía a salir de la crisis. Entonces cada país, pues, de acuerdo a que sea un país desarrollado como Rusia o un país subdesarrollado aquí como Perú, va a atender cómo desarrollar, de qué manera desarrollar y en qué tiempo desarrollarse o sobresalir de la crisis que se ha llevado. ¿Ya? Causas, profesor, para la crisis. Encontramos cuatro causas: la superproducción, la supercapitalización, la subproducción y el subconsumo. Cuando hablamos, jóvenes, de la superproducción, ¿qué nos estamos enfocándonos? Allá, que el empresario, o en este caso pues el dueño, crea o fabrica bastante bienes. En este caso digamos que este señor es fabricante de zapatos, ¿ya? Tiene bastante mercadería, ¿ve? Tiene bastantes zapatos y no tiene dónde venderlo. Entonces eso también genera una crisis, porque yo tengo bastantes zapatos y no tengo un mercado donde vender. Muy bien. ¿Qué más, profe? La supercapitalización. ¿Qué es eso, profesor? Allá, esto se da, jóvenes, cuando se invierte pues cada vez más y más y más en nuevos medios de producción. ¿Ya? Innovando tecnología, disminuyendo pues la mano de obra, en este caso los obreros. Esto origina, jóvenes, una tasa de desempleo. Entonces, miren, acá qué pasa. Las grandes empresas, ¿qué hacen? Muy bien, un trabajador me cobra al día 30 soles y en los 5 trabajadores me salgo pues prácticamente 150 diario. ¿Qué hago mejor? Mejor me compro máquinas, me compro grandes máquinas, me compro tecnología. De esta manera pues a lo que 5 trabajadores voy a necesitar, solamente voy a necesitar un trabajador para que maneje la máquina y los demás se deja sin trabajo. ¿Ve? Eso es como consecuencia de la supercapitalización. La subproducción. ¿Qué es esto, jóvenes? La subproducción, jóvenes, se da pues cuando en el mercado no hay bienes. No hay bienes ni servicios. Aquí podemos ver, ¿ve? En el mercado está vacío. Ustedes van, digamos que a comprar su chompa a modelo, ya una chompita bien bonita, pero las chompas están escasas, no hay chompas. ¿Y qué va a pasar cuando yo tengo mi chompa y yo soy el único vendedor que tengo chompa? Allá lo que costaba 30 soles, ¿qué voy a hacer? Como sé que nadie más tiene, voy a subir ¿a cuánto? A 40, 50 soles, ¿ve? Entonces eso genera la subproducción. Y el subconsumo, profe, ¿qué hay? Allá, esto se da, jóvenes, o se origina pues por la cantidad de desempleados que no tienen la capacidad de poder adquirirla. O sea, ¿qué pasa, jóvenes?
Si se da la supercapitalización, se va a dar el desempleo. Y como no va a haber el desempleo, ¿qué pasa, profe? Haya bastante mercancías o bastante bienes se va a encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque las personas no tienen con qué comprarlo. ¿Por qué? Porque no hay ingresos, pues, ¿ve? Y también, jóvenes, podemos ver otras causas que se considera, pues, para las crisis, los fenómenos naturales. Ejemplo, cuando aquí en Huancayo, digamos que se desborda el río Mantar y todo Huancayo nos inunda, por ser una crisis natural. Va a haber casas derrumbadas, etcétera. Y también está generando una crisis. Fenómenos sociales, guerras civiles, como hemos visto pues en la semana pasada en la marcha, que generó una crisis, una crisis social. Fenómenos políticos también, cuando se dan pues la corrupción, etcétera. Ya vamos a desarrollar las preguntitas que nos hizo la número 1. Menciona dos causas de las crisis. Ya facilito, profe. ¿Cuál era? La superproducción, cuando se produce pues bastante, ¿no? En cantidad y no tengo dónde vender. Y la supercapitalización, profe, allá cuando yo invierto mi dinero, invierto mi capital en tecnología, en máquinas, etcétera, y dejando pues a un lado a las personas que necesitan trabajo. ¿Qué son las crisis? ¿Las crisis qué son? Allá son perturbaciones o anomalías, en este caso, que se dan dentro del proceso económico cada cierto tiempo determinado. La 3 que nos dice, ¿de qué forma los fenómenos naturales se originan la crisis? Ejemplo, sequías, inundaciones, desastres, sismos. ¿Ve? Entonces eso también genera crisis. La 4 que dice, explica la causa denominada supercapitalización de las crisis. Allá es pues cuando se da el aumento del capital en comprar o en inversión de tecnologías, en este caso pues máquinas, generando pues el desempleo a las personas que están trabajando, ¿no? Muy bien. La número 2 que dice aquí, jóvenes, crisis originada por la cantidad de personas desempleadas en una economía. Entonces aquí sale subconsumo, subdesarrollo, subtrazo, supercapitalización o megacapitalización. En este caso, ¿qué alternativa, jóvenes? Marco la supercapitalización, ¿no? Alternativa D. La número 4 que dice aquí, jóvenes, esta característica de la crisis se relaciona con el hecho de que se produce cada cierto tiempo. A ver, ¿qué alternativa? Subconsumo, tendencia de propagarse, periodicidad, subdemanda o suboferta. Dice, esta característica se denomina y que se relaciona con el hecho de que se produce cada cierto tiempo. En este caso, ¿qué alternativa sería, jóvenes? Alternativa C, no periodicidad. No sabemos cuándo se va a dar esta crisis o cuándo se va a conllevar. La número 5 que te dice, es la producción excesiva de bienes de consumo que origina la crisis. Esta es la superproducción, cuando se produce bastante, ¿verdad? ¿Qué alternativa, profe Marco? Alternativa superproducción. Y la número 6 que dice la última, son perturbaciones o anormalidades o anomalías también de la economía de un país que es jóvenes, crisis. Alternativa C. Cuídense, chicos.